En efecto, y lamentablemente fui torturado por la policía política, el SEBIN. Ellos entraron a mi casa rompiendo la puerta sin una orden de captura, sin una orden de allanamiento. Me desaparecieron varios días. Le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. A Maduro ya solo le quedaron los crímenes de lesa humanidad para poder operar. Y por eso es que se ve esta cuestión. O sea, ya no hay espacio en Venezuela para la normalización. Ya no hay espacio en Venezuela para la cohabitación de espacios de una oposición. No, ya eso murió a partir del 28. O sea, en una semana asesinaron a 25 personas. Más rehén que el señor Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo. La persecución política es un crimen de lesa humanidad. Por ende, el exilio forzado, que es parte de la persecución política, lleva a esto. ¿Y qué mayor nivel de coacción que ponerle una orden de captura al presidente electo por ser presidente? Un dato menor, que hayan sacado al señor Edmundo y a su esposa y no le hayan permitido a su hija poder ir a España. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociopolítico de la situación de Venezuela. Y bueno, aquí seguimos, a pesar de que por supuesto que no vamos a decir que no andamos un poco cabizbajo y que las últimas noticias no nos han afectado, pero sin embargo continuamos con este proyecto que es nuestro granito de arena en este movimiento de resistencia democrática que se da dentro del país, pero que también afuera, los que estamos afuera, tenemos también un rol fundamental en todo este proceso que se está viviendo en el país. Y el día de hoy nos acompaña Víctor Navarro, quien es el director de la ONG Voces por la Memoria, quienes hacen un trabajo fenomenal para exponer lo que son las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Además, Víctor fue prisionero político en el país, estuvo en el SEBIN, y además esta organización está realizando en este momento un proyecto que se llama el ICOI de una realidad virtual, donde se exponen toda la tortuosa realidad que las personas que están detenidas allí tienen que pasar. Además, vamos a estar conversando un poco de lo que es la estrategia del gobierno, según las últimas noticias que hemos vivido en Venezuela, de utilizar la coacción política como mecanismo de negociación con los actores internos, pero también con la comunidad internacional, a propósito de la salida del país de Edmundo González en las últimas horas. Bueno, saludo como siempre a Ana Karina, a Francisco. Te invito a suscribirte, que es la mejor manera que tienes para apoyarnos. Y bienvenido, Víctor, y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación y espero poder ser útil en este espacio que de por sí le está dando utilidad a la situación del país que, bueno, demanda tanto que hoy en Venezuela está en la agenda pública. Claro que sí. Sí. Bueno, quisiéramos primero empezar un poco eso, con que nos hables un poco de lo que es el proyecto, de lo que hacen ustedes y nos cuentes un poquito también de tu historia personal, que también yo creo que siempre es importante darle visibilidad lo más posible a estas historias que muestran pequeñas realidades de lo que estamos padeciendo los venezolanos. Sí, bueno, primero yo soy comunicador social, estuve detenido en el año 2018 en el Helicoide. El Helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina, que hoy sigue operando como centro de tortura. Gran parte de los últimos detenidos políticos han sido llevados a este centro de tortura. Y nada, estuve durante 5 meses allí detenido. En efecto, y lamentablemente fui torturado por la policía política, el SEBIN, que es la policía que obedece directamente a Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro. Nada, fueron 5 meses donde de alguna manera me cambió la vida, justamente porque fue una detención arbitraria. Además hubo desaparición forzada, hubo tortura física y psicológica. Y luego, nada, me vio obligado a salir de Venezuela, posteriormente de haber salido de la cárcel por una negociación política, ¿no? Luego de eso, durante 2 años, para hablar sobre el proyecto, y luego si tienen más preguntas sobre la detención, con gusto puedo hablar sobre ello para visibilizar. Por eso digo con gusto, ¿no? Para visibilizar. Luego de 2 años me vine a Argentina. En Argentina hoy en día, luego de 2 años me vine a Argentina luego de salir de la cárcel y después de 2 años creé un proyecto, sobre el helicoide. Y creamos una experiencia en realidad virtual que muestra el testimonio de 30 personas
hombres, mujeres, menores de edad, mayores de edad, bailarinas, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, contamos nuestra experiencia y lo que hicimos fue en esta tecnología recrear el lugar donde nosotros estuvimos presos. Entonces tú te pones un casco de realidad virtual y de manera inmersiva puedes ver la situación en la que están los presos políticos dentro de Venezuela. Si bien es cierto, es una experiencia que muestra las celdas del helicoide, la representación que nosotros buscamos es poder demostrar en diferentes partes del mundo, a través del uso de la tecnología, cómo en Venezuela la detención arbitraria y la tortura son una política de Estado por parte de quienes tienen el poder en este momento y quienes usan la fuerza y la policía política para coaccionar a las personas a través de estos mecanismos que básicamente son crímenes de lesa humanidad. Yo cuando vi el proyecto que habías realizado, que lo vi por las redes y bueno, me fue llegando, me pareció maravilloso, la verdad. O sea, o sea, te felicito a las personas que han participado allí porque es súper novedoso, o sea, bueno, novedoso en el sentido que es lo que tú dices, te lleva, te traslada, o sea, utilizas la tecnología para viajar a una de las cosas más infames que está sucediendo hoy en día en el mundo, que es el helicoide, ¿no? Que como dijiste tú, muchos escuchas que tenemos, que es el centro de torturas abierto más grande de América Latina y que bueno, que es una infamia total. Pero una de las preguntas que te quería hacer sobre cuando te detuvieron, ¿cuáles fueron las razones en teoría de tu detención? Sí, mira, en Venezuela, para tú ser un preso político, tienes que tener una sola característica y es pensar distinto. O sea, no importa de dónde vengas, de lo que seas parte, y creo que ahorita se está viendo de manera más explícita, porque todo el que piense distinto, todo el que disienta de Nicolás Maduro y su gobierno, puede ser detenido. En mi caso, yo tenía una ONG en la que trabajamos por jóvenes en situación de calle, para reinsertarlos en la sociedad y me había ganado una beca para irme a los Estados Unidos. Me fui a los Estados Unidos. Cuando regresé, seguí con la organización y como quedé en contacto con miembros de la Embajada de Estados Unidos, lo que el gobierno dijo fue que yo había creado una célula terrorista financiada por Estados Unidos para acabar con Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, es lo importante en la detención, que es una narrativa falsa porque es lo común y lo que se usa en el caso de los presos políticos. Yo creo que una de las cosas más interesantes, más allá de la razón, que en Venezuela puede ser cualquiera, porque al final me acusaron de terrorista, traición a la patria, instigación al orden público, asociación para delinquir, que son delitos comunes que le ponen a casi todos los presos políticos. Yo creo que también hay que resaltar las formas en las que estuve detenido, que al final del día es una forma sistemática en la cual detienen a muchas personas. Ellos entraron a mi casa rompiendo la puerta sin una orden de captura, sin una orden de allanamiento, me desaparecieron varios días, le decían a mi mamá que me buscara en la morgue, mientras yo estaba en el helicoide le decían a mi mamá, búscalo en la morgue, él no está aquí, y luego me llevan y me obligan a tener una defensa pública en los tribunales penales. Entonces, lo que quiero decir de todo esto es que no solamente se trata de los delitos y la culpabilidad que te pongan en su momento, sino es toda la arbitrariedad que hay en el proceso, que es lo que demuestra que no es un proceso, que no es un debido proceso y que no hay ningún mecanismo justo, sino que es una política de Estado que está intencionalmente perpetrada para generar miedo, terror, que es lo que vemos en Venezuela como terrorismo de Estado, ¿no? Voces por la memoria, creo que es clave, ¿no? Nosotros acá en el podcast hemos hablado mucho de la memoria histórica, que Argentina es, digamos, baluarte, vanguardia en ese sentido, y que de hecho España también trató de hacer ese juicio a través de Argentina por la experiencia que también estuvieron en Argentina. Y creo que es muy importante porque el chavismo, no solo por tener una memoria histórica de lo que está haciendo la dictadura de Venezuela, sino que además el chavismo también recreó una realidad paralela, nos fundió incluso la memoria anterior y contando la historia como les dio la gana. Yo creo que la labor más importante es esta reconstrucción de la memoria y de la memoria histórica de lo que ha sucedido, ¿no? Y también rescatar hacia atrás. Nosotros cuando empezamos el podcast era rescatar los civiles, lo que habían hecho en la historia, porque claro, la parte militar ocupa toda la historia venezolana, ¿no?
Entonces creo que este recuento y además uniéndolo a la tecnología, porque que puedas recrear virtualmente lo que sucede en el helicoide es un aporte gigante como para que la gente entienda lo que sucede, porque una cosa es que te digan, mira el helicoide, que además, bueno, debe ser el sueño mojado de Pérez Jiménez donde quiera que esté, o sea que creó esto como un centro comercial y al final terminó siendo un centro de tortura a lo guasina, ¿no? Y, y bueno, que tú hayas tenido la oportunidad de poder recrear esto y acercar a las personas lo que está sucediendo en el COVID, pues creo que es sin duda un trabajo súper interesante, Y hacer algo de la fundamental, memoria diría. histórica. No, yo lo que sí quería como un poco, como que preguntarte, era el caso de, yo nunca he hecho este cuento porque lo mío fue tan breve, yo estuve 2 días también en el helicoide, ¿no? Y siempre me da como un poco de pena, pero a pesar de que fueron 2 días, como tú lo dices, a mí yo también de alguna manera u otra me cambió un poco la vida porque sentí literalmente el terror. O sea, y vi el terror de lo que es ser preso político en Venezuela con los testimonios de otros que sí tenían allí incluso varios años, ¿no? Y el tema de la coacción, que he visto en entrevistas tuyas anteriores y parte de lo que ha sido tu historia, creo que me parece que es un tema clave en estos días por Venezuela, porque demuestra un poco lo que es la estrategia política del chavismo para negociar tanto con actores internos, pero también con actores externos. Y yo creo que el tema de preso político va mucho más allá de ese término. Yo los veo más bien como rehenes políticos para poder negociar diversas cuestiones en diversas coyunturas que se presenten. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba allá adentro, que estaba una mesa que nunca se me va a olvidar y estaba este señor Carlos Calderón enfrente de mí, y en una mesa aparte del escritorio estaban como los famosos juguetes de tortura, que era una olla gigantesca oxidada como con un tubo que era que se lo ponían a la gente aquí y le empezaban a dar pam, 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 como para obligarte a hablar, o cuando un preso que hubo como unas interrupciones de luz y dijo, están usando el Jessy Chacón, quien era o había sido ministro de Energía Eléctrica y significaba que le estaban metiendo corriente a alguien, o la persona que estaba guindada en la entrada del baño, golpeada y desnuda y sus dedos ni siquiera podían tocar el piso. Fueron cosas que obviamente fueron 2 días, pero 2 días súper traumáticos y no me quiero imaginar lo que son 6 meses. Y a mí, en su momento me hicieron firmar un montón de cosas, ¿no? Y que decían que yo había tenido derecho a la llamada, que había tenido derecho a defensa propia, que había tenido derecho a todo, y yo lo firmé. Y si a mí me ponían a grabar un video, yo lo iba a grabar, porque es que nadie sabe lo que es someterse a la presión y al terror si no has estado allí. Entonces, un poco quería escuchar tus opiniones o tu opinión sobre la situación actual donde la coacción política y la estrategia de rehenes políticos está cada vez más marcada en Venezuela con la situación actual del país, que también es un tema que la audiencia creo que bueno, quiere escuchar ese tipo de interpretaciones y también con personas que hayan vivido esta experiencia desde adentro. Sí, yo primero, antes de hablar sobre la coacción, yo quiero decir que aquí, cuando eres arbitrariamente detenido, no puedes estar un segundo, ya un segundo en un centro de tortura te hace un preso político. O sea, no importa si son 2 días, 5 años, 7 meses. Mi mamá se la llevaron presa durante horas por el simple hecho de ser mi mamá, y mamá en ese momento fue una presa política del régimen de Nicolás Maduro, que muchos de estos casos no se suman a la cifra de más de 20.000 presos políticos que ha habido desde 2014 hasta ahorita, justamente porque la dimensión del daño es tal que uno a veces disminuye sin querer o naturalmente el trauma que esto genera, pero hay lo que tú llamas, hay una coacción y hay una intencionalidad de generar miedo y generar terror a través de una política de Estado que es sistemática, que hace también que eso sea así. Y lo quiero aclarar porque no para contradecir lo que tú estás diciendo, sino para decir que es muchísimo más la tortura que se genera hoy en Venezuela y el terror que se genera hoy en Venezuela y las detenciones arbitrarias que hay en Venezuela, que la que se dice, que no se dice en muchos casos por dos razones. Esto, porque hay gente que ha sufrido tanto que uno decide no hacer una comparación para no perpetrar el daño del otro, porque ya ha sido durísimo, u otros por miedo simplemente dicen, yo prefiero no decir que fue un preso político, o no decir nada para que la cosa no sea peor. Entonces son dos casos que creo que son claves
porque le dan mayor dimensión a lo que verdaderamente está pasando en el país actualmente y que ha pasado durante tanto tiempo. Sí, yo quería también, o sea, estuve viendo el informe que salió hace poco de crisis postelectoral y derechos humanos 2024 en Venezuela, que lo hicieron varias ONG de derechos humanos de Venezuela en movimiento, que es muy interesante, o sea, bueno, que deja muy claro, es una investigación con los hechos en la mano, donde están unos testimonios muy precisos, que espero que lo podamos poner los links en cuando lo pongamos en internet al capítulo para que nuestros escuchas lo puedan descargar también, porque está muy bien ordenado. Entonces, sobre todo por la sistematicidad de la violencia del Estado en Venezuela, ¿no? Y sobre todo de la definición ya ahora sí histórica y clara de que es un terrorismo de Estado. Porque, o sea, creo yo que la historia, por ejemplo, del chavismo, sobre todo en sus varios momentos que ha tenido, pues en su momento se hacía de diferentes herramientas para dominar, ¿no? Porque siempre ha sido un movimiento que no ha sido democrático, que ha buscado dominar a la disidencia, que ha tratado de pegar el libre pensamiento, pero bueno, en sus momentos de auge petrolero se hizo del dinero, ¿no? Se hizo del clientelismo, se hizo de grandes campañas, siempre los acompañó con una parte represiva, pero parece que en la medida en que o sea, este monstruo ha ido creciendo y se ha ido desarrollando, se ha ido apagando todas esas herramientas como más blandas en la dictadura, para que ya solamente hoy en día casi solo se fundamenta en la represión y en la violación sistemática de derechos humanos. O sea, en el informe que salen detenciones forzosas, bueno, asesinatos no sé, no, o sea, no sé si es así exactamente jurídicamente, pero asesinatos, embargo de bienes, allanamientos de morada. Entonces, vemos que el chavismo ya, o sea, ha llegado a su estadio de máquina, o sea, vive por y para su maquinaria de represión. Y es lo que mejor hacen. A través de ellos que viven. Creo yo que estamos como viendo en este momento, y sobre todo a partir del 28 de julio, fue donde creo que ha sido, bueno, lo vi, creo, no sé si en esta forma o otro sitio, que ha sido los números más alarmantes de represión desde Pinochet en América Latina. ¿Sabes? Más o menos por ahí, como que siento que el chavismo ha llegado a su mayor estadio de sistematicidad de violencia. Sí, no, claro, y es justamente porque, y ya voy a ir con lo de la cuestión que nombraba Emerson, pero es Te que iba a decir, pero justamente, no me respondiste mi no, pregunta, te iba a ya decir. vamos, ya vamos para allá, ya vamos para allá, pero no es que Maduro ya solo le quedaron los crímenes de lesa humanidad para poder operar. Y Exacto. por eso es que se ve esta cuestión. O sea, ya no hay espacio en Venezuela para la normalización, ya no hay espacio en Venezuela para la cohabitación de espacios de una oposición. No, ya eso murió a partir del 28 de julio, cuando Maduro decide cometer este nivel de fraude, dado que se comprobó el fraude, porque es primera vez que se comprobó un fraude como el que es ahorita y que a Maduro se le cercan muchas oportunidades que él dice, ok, solo me quedan los crímenes de lesa humanidad. Por eso asesino en una semana a 25 personas. O sea, en una semana asesinaron a 25 personas. Eso no es un dato menor. ¿Cómo es eso que dices, voy a abrir Tocorón y Tocuyito, vamos a meter a 2.000 personas? Hoy se han registrado 1.790, pero no sabemos cuál es la cifra oficial basado en los números que está diciendo pública y arbitrariamente Maduro. Mira, hay un video de Maduro que un militar le dice, tenemos preso un guarimbero, y él dice, no me lo saques. Es Maduro siendo juez Sí. directo de los crímenes de lesa humanidad. Entonces ya él se hace eso para mantener el poder, y por eso también genera la coerción política, y dado que Emerson habla de rehenes, que más rehén que el señor Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo. ¿No? Que creo que es ahí a donde estamos hoy en el país. Mira, la persecución política es un crimen de lesa humanidad. Por ende, el exilio forzado, que es parte de la persecución política, lleva a esto. ¿Y qué mayor nivel de coacción que ponerle una orden de captura al presidente electo por ser presidente electo? Porque Edmundo González Urrutia lo culpabilizaron de 5 delitos. ¿Cómo tú no sientes coacción y te tienes que encerrar en una embajada porque hay oficiales del SEBIN rondando alrededor de tu casa? ¿Cómo tú a esta persona que inclusive preelecciones hacía juicios de valor de su condición física, ahora lo acusas de terrorista? Entonces, basado en esto, yo creo que ahorita estamos viendo el mayor nivel de coacción política y de persecución que hacen y obligan a que el presidente electo lo obligan
a que el presidente electo tenga que irse del país. Y todo esto implicando su seguridad personal y la seguridad de su familia, porque no es un dato menor que hayan sacado al señor Edmundo y a su esposa y no le hayan permitido a su hija poder ir a España. ¿Por qué? Porque, como bien decía Emerson, somos rehenes de un Estado, de un Estado que comete este nivel de terrorismo tal para coaccionarlo. Entonces, cuando vemos este nivel de deshumanización, yo creo que es mucho más complicado desestimar y por mucho que nos duela, el comunicado que salió hoy. El comunicado que salió hoy son consecuencias, sea como sea la reacción, sea como sea lo que vaya a pasar después, quizás mañana, y esperemos que mañana el mundo diga, seguimos para adelante, pero en el caso que sea, todo esto es resultado de la coacción política de un régimen dictatorial que asesina sin escrúpulos a su población. Entonces, tienes un señor que, voy a hacer un símil, pero me pasó a mí, con una pistola en la boca. Si me torturaron a mí, me metieron una pistola en la boca y me obligaron a decirme que tenía miedo. Entonces, al señor Edmundo González Urrutia le pueden haber puesto la pistola donde fuera, y estoy haciendo una analogía, no estoy diciendo que es literalmente así, para que diga cualquier cosa, esté donde esté. Porque así es que funciona el Estado represor. Ahora bien, esta es una coacción que se ha visto en todos los niveles. Hoy lo más alarmante es que nuestro presidente electo, que nosotros queríamos que estuviese dentro de Venezuela, allí junto al liderazgo de María Corina Machado, bueno, le haya tocado salir, pero es lo mismo que vive María Corina Machado, es lo que están viviendo los comanditos, es lo que están viviendo los miembros de mesa, es lo que está viviendo toda una población que pasa por una calle y le revisan el teléfono, y si dice algo hasta el final se lo pueden llevar preso. Entonces, al final del día, ese es el nivel de coacción y de rehenes, porque Maduro inclusive es tan desalmado que no importa si son 20 o 2.000 presos políticos. Ya se perdió ese desequilibrio en el país. Porque yo lo que le quiero decir al país es, cualquiera puede ser, pero hay otra cosa, que esa es su única opción. Y eso puede ser Víctor, bueno o malo. Víctor, y Claro, con respecto, esa es la opción de Maduro y que ha dejado súper clara, ¿no? Pero también me gustaría escucharte un poco, y también en tu rol de defensor de los derechos humanos, y que además conoces a profundidad lo que hacen este tipo de regímenes. ¿Cuáles son entonces? Yo creo que también la gente está muy, y aquí podemos también interpretar o lanzar piedras o lo que sea, pero ¿cómo ves tú, según tu visión, el tema de las opciones de este lado? O sea, ¿cómo transitar hacia el mes de enero, donde constitucionalmente el mundo tendría que juramentarse como presidente de la República en un clima cada vez más violento, donde lo que pasé yo en mi momento de represión en 2014 se quedó en pañales, donde lo que pasaste tú en tu momento probablemente no tiene nada que ver con el tema represivo que hay hoy día en Venezuela? Entonces, ¿cómo ves tú un poco esa salida? Y también yo creo que también siempre es importante, y tú lo haces siempre, lo haces todos los días a través de tu trabajo con tu organización y con lo de Realidad del ICOBIO, también qué podemos hacer los venezolanos que estamos afuera y que podemos tal vez decir cosas que los que están dentro no pueden decir para colaborar en esa meta macro que es la recuperación de la democracia en nuestro país. Mira, cuando Ana hablaba sobre la memoria histórica, la memoria histórica no es solamente simbólica para que no se repita. Hay un tipo argentino que se llama Fabián Salvioli, que él decía que, viste que la justicia transicional tiene verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria. Y él dice, la memoria es la única que puede hacer que éstas funcionen en un proceso de justicia transicional. Y si no se ha dado la transición política, la memoria es la única que funciona. Entonces, eso es muy clave, porque hoy nosotros, y lo que ustedes están haciendo es memoria y visibilizar. Mira, no hay que desestimar lo que le dolió al régimen la campaña de Maduro secuestra niños. Nivel que los liberó. Entonces, seguir denunciando nosotros, los que estamos afuera,
diciendo que hoy están torturando, diciendo nombres y apellidos, diciendo los métodos de tortura que aplica Maduro, diciendo lo que pasa en el Helicoide, lo que pasa en Tocorón, lo que pasa en Tocuyito, que no se puede decir adentro, eso le aumenta la presión que él sabe que tiene. Entonces nosotros sí tenemos que seguir diciendo, yo creo que hay muchos ejemplos en la región donde el tema de represión y la línea de los derechos humanos es la que pone en dilemas a actores internacionales y actores de la Fuerza Armada. Entonces, la Fuerza Armada tiene un dilema aquí súper importante de cara al 10 de enero y yo creo que es un momento, entre las cosas que podemos hacer, de generarle cuál es ese dilema, ¿no? Tienes una persona que todos ellos saben que se robó las elecciones, ¿no? Hablemos de, sobre todo, la primera base, que es el Plan República, que fue quien le entregó las actas al PSUV y a la Mesa de la Unidad Democrática y al chavismo, al CNE. Ellos todos vieron que Edmundo González Urrutia es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional a partir del 10 de enero. Entonces ya hay un dilema. ¿Qué decisión tomo yo? ¿Acepto al demócrata que es el comandante en jefe o acepto al tirano que me está mandando a matar a gente que en algún momento puede llegar a ser mi gente? Porque de hecho muchos de ellos saben que sus mamás y sus hijas a varios le están diciendo, brother, deja esta vaina y te lo digo con conocimiento de causa por conocidos. Entonces, ahora nosotros tenemos que trabajar, creo yo, en ese dilema de la Fuerza Armada. El gobierno se sabe andar con una comunidad internacional en su contra. Ellos ya han pasado por ese proceso. ¿Qué es importante la comunidad internacional? Claro que es importante, pero el dilema es adentro, con quienes tienen la fuerza, pero también con quienes tienen el poder de decisión de decir, brother, este pana es mi comandante en jefe porque es el comandante en jefe de más de 7 millones de personas que le dijeron, Maduro, vete ya, ¿sabes? Entonces yo creo que esos son el poco de dilemas que hay que generar y hay miembros de la Fuerza Armada, considero yo, y yo lo viví en la cárcel, que hay líneas rojas que no quieren cursar de torturas, de asesinato, por mucho que ellos también estén coaccionados. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo importante para seguir visibilizando lo atroz que es Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Gustavo González López, porque es una cadena de mando muy pequeña. Es una cadena de mando muy pequeña, que genera mucho miedo, sí, de bolas, que saben hacer el mal, espectacular. Lo hemos padecido, o sea, te lo juro, a mí me iban a volar la cabeza con una pistola, chamo, estaba cargada. Pero no es significante del punto de vista del tamaño. Entonces yo creo que ahorita hay que empezar en una etapa donde se combata ese terrorismo de Estado, porque también Maduro sabe que no tiene capacidad para llevarse presa a 7 millones de personas que le dijeron que no. Entonces, y quiero ser responsable con lo que estoy diciendo, porque nadie tiene que estar preso, más bien lo tienen que liberar todos mañana y cerrar todos los centros de tortura. Pero no hay capacidad inclusive para el terrorismo de Estado que ellos están ejerciendo. Y yo no quiero dar la esperanza a nadie de nada, me parece una irresponsabilidad. Pero yo sí creo que no le es sostenible a quienes están hoy en el poder solo vivir del terrorismo de Estado y no hay Navidad con presos políticos, no hay Navidad con este robo, no existe la posibilidad de sostener un país bajo esta coacción. ¿Por qué? Porque en Cuba se ha penetrado, porque mucha gente está diciendo, bueno, estamos yendo a Cuba, a Nicaragua. Posiblemente las políticas implementadas de este lado, sí, pero hay una penetración ideológica que juega a favor de estos sistemas. Y en nuestro caso, más bien tienes a todo el mundo diciendo que, hermano, quiero democracia y salí de esto. Claro, Entonces, una cosa que yo siempre... muy heavy, posiblemente Claro. si ellos intentan permanecer más en poder, pero no es sostenible un país, no existe un país bajo el estadio en el que está hoy Venezuela. Sí, yo cuando, o sea, antes del 28 de julio y luego durante todo este proceso, como esta nueva fase del proceso, también he pensado muy similar a ti, porque, o sea, las dictaduras históricamente, hasta las más, o sea, hasta la Unión Soviética, cualquier, o sea, Franco, no pueden solo sustentarse en la represión. Es una herramienta fundamental, pero no, o sea, a mediano plazo no son capaces de sustentarse solo allí, porque es imposible a nivel económico, a nivel ideológico, inclusive sin una pirámide de popularidad donde tengas una base de popularidad mediana, aunque sea pequeña, pero mediana,
pero si no tienes absolutamente nada de popularidad y todo está fundamentado en el aparato represivo, que como dices tú, es como, ¿cómo se dice? Es como caníbal, porque las dictaduras si tienen algo es que como viven del terror, se aterrorizan a ellas mismas, entre sus propios miembros, y eso es como un monstruo que es una permanente cadena. Entonces yo sí también creo que Venezuela, independientemente de los lamentables momentos de que se está viviendo ahora, sí siento que el régimen está más débil que nunca, ¿la ves? Y por eso también es como tan feroz en su represión. No, totalmente, totalmente. Y eso no significa que va a ganar la democracia, o sea, porque hay que ser No, no, responsable no, con exacto. es una posibilidad, pero por ejemplo, hay un terreno abierto para que Maduro salga del poder, ¿no? Que creo que Sí, años anteriores era más difícil dilucidarlo. Sí, 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 totalmente. yo creo que además todo esto que hicimos en su momento, eh, ir a unas elecciones a sabiendas de las condiciones a las que nos estábamos enfrentando, fue justamente para sacarnos de ese status quo donde estábamos, donde el chavismo prácticamente estaba reinando. Y yo creo que también es muy importante escuchar este tipo de testimonios como el tuyo, que viviste en carne propia lo que es el sistema de tortura en Venezuela y que a pesar de eso continúas con un trabajo muy importante para visibilizar nuestra tragedia, la tragedia de los venezolanos, y que además tienes un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje donde a pesar de todo esto que cada vez es peor y que cada vez pareciera que hay menos salida, gente como tú que vivió el terror del chavismo sigue diciendo, mira, pero es posible y puede valer la pena todo lo que estamos luchando. Y yo creo que eso es muy importante porque son momentos donde la gente, y tú lo ves en las redes sociales, lo ves cuando hablas con tus familiares, donde la desesperanza pareciera que por primera vez desde las primarias casi, donde todos estábamos como a full emoción, lo vamos a lograr y tal, la desesperanza está ganando terreno y yo creo que nosotros tenemos que ser guardianes de esa esperanza, porque al final que la gente se mantenga activa, que la gente se mantenga creyendo que el cambio es posible, al final es nuestra mayor herramienta de negociación, de movilización y de lograr ese cambio por el que tanto hemos trabajado. Yo no me quería despedir, no sé si los chicos quieren decir algo más, pero que nos puedas un poco comentar cómo la gente puede enterarse un poco más de tu proyecto, de la realidad virtual del helicoide, además cómo pueden colaborar con él si tienen, no sé, testimonios u otro tipo de aportes que hacer. Sí, rapidísimo y no quiero ser intenso, pero también pensando en lo que dices de la esperanza, yo creo que también hay que ser pragmáticos. Mira, cuando se llevan preso a alguien y lo torturan y lo desaparecen, los familiares están dispuestos a todo, a todo. Y esa es la contraposición que se le genera a este mecanismo de terror, porque quieren ver vivo a su familiar. Entonces ellos van a salir a la calle, van a protestar y van a seguir allí. Entonces, sigamos visibilizando la historia de nuestros presos políticos. Sigamos visibilizando la historia de nuestros presos políticos y acompañemos a los familiares que están dispuestos a todo. Maduro sabe que cada familiar de preso político lo que hace es perderle el miedo a él. Lo pueden coaccionar 2, 3 días, pero cuando ven que no lo liberan, cuando ven que es mentira, que a los 45 días los van a sacar, ellos van a hacer todo lo que sea posible porque liberen a su familiar. Entonces, ahorita hay que ser muy pragmático con esta población y uniendo a lo que decías, nuestro trabajo es visibilizar esta causa. Nuestras cuentas son @realidad helicoide en X, en Instagram también y en TikTok. Y por ahí es el espacio donde nosotros estamos como que visibilizando las historias de estas personas y denunciando constantemente los atropellos que comete Maduro y su cadena de mando. Bueno, yo quería un poco cerrar con esta reflexión, ¿no? Que yo creo que nosotros tenemos que seguir siendo críticos y tenemos todo el derecho como ciudadanos de ser críticos a nuestra dirigencia, de mostrar inconformidad en el momento que haya que mostrarlo, pero lo que yo sí creo que como venezolanos no podemos ser es pregoneros la desesperanza, porque al final eso es trabajo de la Total. maquinaria del terror de Miraflores que quiere, digamos, consolidar este sistema de terrorismo de Estado en Venezuela. Yo creo que por otro lado nosotros, a pesar de que tengamos nuestro nivel crítico, pues tenemos que seguir adelante haciendo el pequeño esfuerzo que todos podamos hacer desde cualquier espacio para recuperar la libertad y eso que dices tú es fundamental en estos momentos, ¿no? Acompañar a los familiares de los presos políticos, que son los que están allí en estos momentos en la vanguardia de la lucha. Gracias por No, escucharnos. Ah, bueno, Frank, ¿querías decir algo más? Ok. no, no, que bueno, sabes, como para ir cerrando, o sea, cerrar mi intervención, lo que dijo Víctor sobre la memoria.
y sobre dejar un testimonio, aunque sea, por ejemplo, que nosotros tenemos este pequeño espacio donde podamos dejar grabaciones, episodios sobre momentos históricos de lo que pasó, de denunciarlo, y cada persona que pueda aportar de una manera, visibilizar para ir construyendo esa memoria que evidentemente tenemos que mantener viva, creo que es lo más fundamental. No, y que ahora con el juicio de Giselle Pelicot, no sé cómo se pronuncia, ese eslogan o bueno, esa gran frase que es que el miedo cambie de bando, yo creo que la visibilización de todo lo que sucede en Venezuela, yo creo que hará que el miedo cambie de bando, pues así como capaz la campaña de los jóvenes o más bien niños secuestrados por el gobierno hizo que de repente tuvieran que recular, pues yo creo que y bueno, de hecho, la victoria más grande que hemos tenido ha sido simplemente visibilizar las actas que daban al mundo como ganador. Yo creo que el acto de resistencia más grande que tenemos hoy en día es visibilizar todo lo que sucede en Venezuela y que la gente vea lo que sucede allí. Eso y creernos esto que dices tú, que este sistema no es sostenible, creernos además lo que hicimos, lo que dice Ana, ¿no? De que fuimos a una elección, que la ganamos y el principal acto de resistencia tal cual es ese, que no nos rompan al final el espíritu, que no nos rompan esas ganas de cambiar el país, porque yo creo que en ese momento, cuando aquí la esperanza desaparezca, es el único momento en que podremos decir que el chavismo ha ganado. Espero que, bueno, que te suscribas a nuestro podcast y si te gustó el contenido, comenta, compártelo, que es la mejor manera que tienes para ayudarlo. De nuevo, Víctor, mil gracias por tu testimonio y sobre todo por No, el trabajo que ustedes, estás haciendo en este momento. Nos vemos en un a próximo episodio. ustedes. Feliz tarde.